De opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día, no tenemos tiempo. Nuestro pueblo ya está convencido que un cambio tendremos. Venezuela, Dios nos bendiga. Empiezo pidiendo excusas, me están escuchando con la voz aquí un poco tupida y ronca. Tengo un pestón como tanta gente hoy en día en el país que le ha agarrado este virus que está dando, que mortal. La verdad es que me costó levantarme, pero no quería perderme esta oportunidad de compartir como todos los martes contigo. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilitz Arcaya, en la producción de nuestro programa, Selene Pérez, Justo Navarro, Williams Perdomo y Jennifer Ávila. Y como siempre, mi querido César González en el control. Gracias una vez más, Euler Guillén, por esta música bellísima que nos ha regalado, y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros por todas las redes sociales. Cadena. Acaba de entrar una cadena, así que desgraciadamente no vamos a poder comunicarnos con todas las personas que, como siempre, nos llaman, pero vamos a continuar con nuestras informaciones. Qué casualidad. Justo el día de hoy, cuando vamos a dar a conocer y hablar uno de los temas más delicados e importantes de lo que está pasando hoy en nuestro país y durante muchos años en nuestro país, que es todo un esquema de corrupción y de complicidades que se desmonta. Por eso vamos a tener hoy una conversación con una venezolana que ha estado con una enorme valentía explicando en qué consiste todas estas investigaciones y estas acusaciones que se han ido abriendo por parte de la justicia de los Estados Unidos y que involucran a muchos venezolanos de distintos sectores, no solamente del régimen, que han utilizado recursos de todos los ciudadanos para su beneficio personal, en cifras que no nos caben en la cabeza los venezolanos. Ahora, pero arranquemos. Ha sido unos días en los cuales los anuncios sobre la conflictividad, la presión, la protesta en Venezuela ha crecido enormemente. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social hablaba de que ya este año, 2018, lo que va de este año supera de todo lo que ha ocurrido del 2014, el 2015, 2016 2017. Todos los días son decenas y decenas de protestas que se suceden en distintas partes del país porque hay claridad de que la ausencia, la falta de agua, de gas, de medicina, de comida. No, déjamela abierta, por favor. Déjamela abierta, por favor. Se debe a la permanencia del régimen en el poder y desde luego solo van a resolverse estos problemas, solo va a aliviarse la desesperación de la gente en Venezuela a partir de la salida del régimen. Los venezolanos, por lo tanto, están en la calle exigiendo y denunciando y visibilizando el repudio que hay hacia este régimen criminal. También esta semana tuvo lugar una acción por parte de un grupo de padres de los jóvenes asesinados en las protestas del año 2017, de padres de 20 jóvenes. Se enviaron una solicitud a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que exista justicia, ya que la impunidad y la inacción de los organismos nacionales es total frente a las muertes de sus hijos.
Esta carta fue firmada por los padres de Juan Pablo Pernalete, Rubén González, Nelson Arévalo, Luis Guillermo Espinosa, Manuel Sosa, Augusto Pugas, Joyner Peña, Daniel Kellis, Luis José Alviares, Eduardo Orozco, Jorman Berbecha, David Vallenilla, Niomar Lander, Miguel Castillo, Leonardo González, Fabián Urbina, Diego Arellano, Armando Cañizales, Jairo Ortiz y Paul Moreno. A propósito de esta comunicación que los padres de estos jóvenes venezolanos asesinados enviaron a la alta comisionada de los derechos humanos Michelle Bachelet, pues el régimen anuncia que la están invitando a que venga a Venezuela para constatar la situación de los derechos humanos en este país. Bueno, la señora Bachelet vivió en carne propia lo que fueron los estragos de la dictadura. La señora Bachelet sabe lo que es la persecución y el crimen por parte de un régimen totalitario. La señora Bachelet ha tenido suficiente conocimiento por dentro de estos sistemas para no dejarse manipular. Y obviamente, si algo le ofrecemos a la señora Bachelet, es que en su venida a Venezuela, nosotros le ofrecemos una agenda. Le ofrecemos una agenda que parte por ir a la tumba, que parte por ir al helicoide, que parte por ir a Ramo Verde, a visitar las cárceles comunes en Venezuela, que son los lugares más infames del universo. Que vaya al sur de Bolívar y vea lo que le están haciendo a los ciudadanos que viven allá abajo por parte de estos grupos criminales y la presencia del ELN en la zona. Que vaya a recorrer las costas de Paria y a San Juan de las Galdonas para que tenga conocimiento directo de lo que están significando las masacres en esta zona por bandas criminales que han ocupado el territorio. Que vaya a La Guajira y vea cómo asesinan jóvenes y ni siquiera se registran sus muertes. Que vaya a la frontera, a la Sierra del Perijá, el Catatumbo, donde están matando a soldados venezolanos en el ELN con minas antipersonales. Esa es la agenda que tiene que hacer la señora Bachelet, y desde luego hablar con estos padres de los jóvenes asesinados por el régimen. Claro, visitar hospitales, ir a los mercados, a los abastos, para que vea lo que está hoy viviendo cada venezolano. Y por último, que salga de Venezuela por el puente internacional Ciudad Simón Bolívar, que se mezcle allí entre los venezolanos que hoy huyen despavoridos, desesperados, porque en Venezuela ya no hay posibilidad ni siquiera de la subsistencia. Estamos seguros que la señora Bachelet no va a dejarse manipular por este régimen que, producto de las tensiones que crecen cada día alrededor del mundo ante un régimen criminal, pues entonces pretende con esto lavarse la cara. Eso no va a ocurrir. Hablando de las fronteras, hubo la semana pasada una reunión en Quito. Estuvieron 13 países del hemisferio en una reunión para abordar el tema del drama que está significando el flujo migratorio de Venezuela para toda la región. Las cifras que allí plantearon es ya más de 1.150.000 venezolanos en Colombia, más de 600.000 en Perú, más de 250.000 en Ecuador. Y estas son cifras parciales, porque todos sabemos que desde que comenzamos a hablar esto sigue ocurriendo y creciendo cada día que pasa y cada día más. La única manera de pararlo es sacando a Maduro y a sus mafias de raíz. La comunidad internacional tiene clarísimo que ya no es solamente un tema de las personas que llegan a sus territorios que no lo pueden ya manejar. 1 millón de personas de un solo tirón en Colombia ha generado enormes distorsiones internos más allá de los costos. Pero es que además el régimen criminal desde Venezuela pretende usar nuestro territorio como santuario para los grupos criminales y provocar la desestabilización de Colombia, Centroamérica y el Caribe. Es una amenaza real, un Estado forajido, un Estado fallido. No sé si estamos llamando a... ¿No atiende? ¿A Omar González? Sí, claro, pero él está pendiente de atendernos. Llámalo ya. Vamos a llamar a Omar González, que en este momento está en la Asamblea Nacional y que quedó en conversar con nosotros, porque otra de las grandes, importantes informaciones de esta última semana, por supuesto, son las acusaciones que la justicia de los Estados Unidos decidió hacer público.
Son acusaciones en tribunales federales que estaban selladas, es decir, eran privadas, no se sabía que existía, y en los últimos días se hicieron públicos. E involucra al señor Andrade, Alejandro Andrade, que fue tesorero de la República, además de otros cargos que tuvo cercanos a Hugo Chávez, y otra acusación contra el señor Raúl Gorrín, dueño de Globovisión y de otras empresas en Venezuela. En la Asamblea Nacional, la fracción 16 de julio ha planteado desde la semana pasada que se debe dar un debate detallado, preciso, sobre las implicaciones que estas investigaciones tienen y que el país conozca con nombre y apellido todos los detalles de esta trama de corrupción. Mientras estamos hablando, ese debate tiene lugar y el diputado Omar González, que fue quien presentó un acuerdo a objeto de ser discutido y votado en la sesión, va a estar con nosotros en unos minutos. No atiende Omar. Está hablando en este momento. En este momento está hablando en la sesión, él está interviniendo. No lo podemos poner en alguna de las BPI o Vivoplay que probablemente están pasando en vivo esta histórica sesión de la Asamblea Nacional. Durante muchos años se habló de un entramado de corrupción con unas magnitudes que no nos caben en la cabeza. Ahora, estas personas, en particular el señor Andrade, se declaró culpable, es decir, reconoció que el dinero tuyo, de tu comida, de tus medicinas, de tus escuelas, de los hospitales, de las carreteras, se lo robaron, lo reconoció. Entonces, esto no es una especulación, es una confesión. Vamos a escuchar a Omar González, diputado de 20 Venezuela por el estado de Anzoátegui, que en este momento está hablando en la Asamblea Nacional. Que ha venido desempeñando. Igualmente, destacar, poner de relieve la decisión de la directiva de la Asamblea Nacional de poner en la agenda del día sin dilaciones este tema de vital importancia para el país. Y por supuesto, la decisión de ustedes, colegas diputados, en vista de la gravedad del caso que vamos a debatir y que estamos debatiendo, ponerlo como punto inicial de la plenaria del día de hoy. Fuera de los formalismos ya mencionados, cabe destacar que lo que está en este momento en consideración es el caso de corrupción más grande en la historia de Venezuela y quizás de América Latina. El andamiaje, el entramado de corrupción del caso Andrade Gorrín vincula diversos sectores de la vida nacional fundamentales y es el responsable de muchas de las tragedias que vive actualmente el pueblo venezolano. El reconocimiento de la culpabilidad de este caso, quizás, repito, el más grande caso de corrupción jamás registrado en el país, lo da el teniente Alejandro Andrade Cedeño cuando se declara culpable de los delitos gravísimos contra el patrimonio público nacional y admite que uno solo de los implicados en este caso, el señor Raúl Gorrín Belisario, presidente de Globovisión y de Seguros La Vitalicia, entre otras empresas,
le había entregado $1.000 millones de comisión para que le facilitara divisas preferenciales, bonos y otros valores que eran posteriormente negociados en el mercado paralelo. $1.000 millones de comisión, podrán ustedes imaginarse, colegas diputados, pueblo de Venezuela, de cuánto sería el negocio. 20%. Serían $20.000 millones. 10%, $10.000 millones. El pueblo venezolano necesita saber ese entramado. Hace pocos momentos, estando en esta sesión plenaria, la Corte, que conoce el caso, acaba de sentenciar, yo diría benévolamente, a 10 años de cárcel al teniente Alejandro Andrade. Salió barato, 10 años por destruir una nación, a cambio de continuar develando este entramado de corrupción, el cual tiene 7 años hablando y en el que implica, entre otros, a Raúl Gorrín Belisario como uno de los principales ejecutores. De manera que estamos, el pueblo venezolano, exigiendo, ante la tragedia que vive, todos los detalles de este andamiaje. Decía Freddy, el diputado presidente de la Comisión de Contraloría, que como padre tenía que irse a la frontera a buscar vacunas para su hijo. Con el dinero que pagó en comisión Raúl Gorrín, pudieron comprarse todas las vacunas de todos los niños venezolanos. Podían igualmente comprarse, me dicen los expertos, más de 400.000 tratamientos para los enfermos de cáncer. Y se podría haber comprado alimentos para todos los venezolanos en una buena parte del tiempo. No poca cosa estamos hablando. Por eso hemos entregado a la Secretaría de este Parlamento un proyecto de presupuesto, un proyecto de acuerdo, porque todos estos delitos los comete Andrade, Raúl Gorrín, mientras el teniente Andrade era funcionario de la administración pública. Fue presidente del Fondo Social, fue presidente de la o jefe de la Oficina de la Tesorería Nacional desde el año 2007 hasta el año 2011, fue presidente del Bandes, y desde esas posiciones contribuyó de manera decidida al desfalco del país que bien caro están pagando los venezolanos. En la sentencia que acabo de leer de la Corte del Distrito Sur del Estado de la Florida, de los Estados Unidos de Norteamérica, le dan 3 meses. Y el abogado de su defensor dice que está dispuesto a entregar todas las pruebas. Yo creo, señor presidente, colegas diputados, que la Asamblea Nacional debe tener acceso a esa información. Y hay tratados internacionales que Venezuela ha suscrito y los Estados Unidos también, como la Convención de Palermo, mediante la cual se establecen mecanismos de colaboración para combatir ese flagelo global como es la corrupción. En ese sentido, en el proyecto de acuerdo que me voy a permitir plantear, sea
leído y sometido a votación en esta plenaria, señalamos la necesidad de conformar una comisión especial integrada por representantes de todas las fracciones que hacen vida en la Asamblea Nacional, que profundice, que investigue el caso Andrade Gorrín hasta sus últimas consecuencias, que solicite el inicio de los trámites de investigación correspondientes previstos en los tratados internacionales suscritos por Venezuela, que permitan a la brevedad posible poner en ejecución los mecanismos de colaboración entre la comisión especial que a bien designar este Parlamento y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Amigos, es el diputado Omar González Moreno del estado Anzoátegui, del Partido 20 Venezuela, que en este momento habla en la Asamblea Nacional, una sesión histórica en la cual se está exigiendo llegar al fondo del entramado de corrupción más grande, asqueroso en la historia de Venezuela, y cuidado cuando esto se conozca si hay otro equivalente en la historia de la humanidad. Ahí está la razón del hambre, de la tragedia, de la miseria y del éxodo de los venezolanos. Un Estado criminal que comienza a destaparse, que comienza a develarse esa olla podrida, pero que los venezolanos exigimos nuestro derecho a conocer. Mi reconocimiento a los diputados de la Asamblea Nacional que están abordando este tema crucial, decisivo para la vida de todos los venezolanos. Vamos a una brevísima pausa y al regreso estaremos hablando sobre este mismo tema con una periodista que jamás han logrado callar. Por cierto, la sacaron de Globovisión. Por algo sería. Nitu Pérez Osuna. Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Cuidado que viene la gaita. Y todos los viernes a gaitear con Melody Gaita en el bar restaurante Lon Low, el mejor de Santa Mónica. Acércate a partir de las 6 de la tarde porque Melody Gaita te pone tu tobo para que te refresques. Bar Restaurant Lon Low en la calle Rufino Blanco Fombona, después del Centro Comercial Santa Mónica. Bar Restaurant Lon Low, poquito, pero sabroso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Y hoy, como les decía, una mujer, una gran profesional, una extraordinaria periodista que nunca se ha callado. Hay que ver cómo la han perseguido, hay que ver cómo la han amenazado, hay que ver cómo la han vilipendiado y lejos de reducirse, silenciarse o paralizarse, se ha crecido. Y es Nitu Pérez Osuna. Hola, mi querido Nitu, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un gran abrazo para ti, María Corina. Bueno, se te olvidó decir que yo sí lo digo, yo soy amiga tuya. Además, claro que sí, mucha honra. Mira, Nitu, lo que está pasando es, y te voy a decir, la gente lo que siente es asco. No hay otra
expresión. Mira, yo estoy recorriendo el país, acabo de llegar de Guárico, tú no te imaginas, o sea, cuando tú ves esos productores que las fincas las han perdido, cuando los campos parecen desiertos, los muchachitos no tienen que comer, y ven estas cifras y tú dices, ¿pero qué es esto? Porque todo el mundo sabía que había una gran corrupción, pero ver los tipos que confiesan y ver las cifras, ni tú de cuánta plata estamos hablando, Dios mío, además, esto parece que es la punta del iceberg, ¿no? Bueno, a mí me comentan que vienen 9 acusaciones más. Hablando de los montos, si el señor Gorrín pagó 1.000 millones en coimas, en sobornos, eso, según dicen los que conocen de esto, siempre se paga el 10%. Es decir, estamos hablando que Gorrín y su grupo robaron 10.000 millones de dólares de todos los venezolanos. 10.000 millones de dólares, María Corina, que como tú bien señalas, servirían para nuestros hospitales que no tienen ni curita, para nuestros niños que se mueren de hambre, para la comida, para el agua, para la luz, para el gas. O sea, es que no estamos hablando de 3 lochas, es que estamos hablando de un saqueo a la nación. Ahora, Nitu, unas cifras de esta magnitud implican una estructura financiera muy compleja. Ahí tienen que haber bancos, brokers, abogados, un gentío involucrado. Bueno, dicen que hay una lista de 150 personas solamente, en este caso, Andrade Gorrín, ¿no? Yo celebro, y quiero decirlo aquí, yo celebro porque me acaba de llegar un documento, un acuerdo que acaba de presentar, entiendo, en la mañana de hoy, la fracción 16 de julio, en el cual quieren que sea anexado al punto número 5 de la agenda de hoy en la Asamblea, y en el cual hablan de la conformación de una comisión especial donde estén presentes todas las fracciones políticas para investigar en profundidad este caso. Además, solicitan la coordinación con una comisión especial con el Departamento de Justicia norteamericano para recabar las pruebas, porque esto es un caso que nos afecta enormemente. Además, plantea al Tribunal Supremo de Justicia electo por la Asamblea Nacional que actúe, legítimo, exacto, que actúe. Mira, yo estoy encantada, pero sí tengo que hacer un paréntesis. A mí me sigue llamando la atención que no sea la Junta Directiva de la Asamblea Nacional por la cual votamos los venezolanos en el año 2015, la que plantee un acuerdo de esta naturaleza, sino que sea una fracción, la fracción 16 de julio, que lo haga. Porque es que yo creo, de verdad, María Corina, que toda la Asamblea Nacional debería llamarse fracción 16 de julio, porque fue un plebiscito en el cual participamos muchísimos venezolanos, más de 7 millones de venezolanos, y le dimos un mandato a la Asamblea Nacional, por cierto, un plebiscito organizado por ellos, y en el que tú bien sabes, María Corina, porque tú fuiste una de sus promotoras principales, y esa misma noche del 16 de julio, María Corina, porque hay que decirlo, ya se le estaban volteando al pueblo venezolano. Entonces, uno entiende, yo vuelvo y lo repito, uno tiene que reinterpretar la actuación de la oposición, de un sector de la oposición venezolana, de esa que uno llama, o que yo he bautizado el PSV Light. Uno ahora entiende por qué no investigaron la nacionalidad de Maduro, que precisamente abandonaron el plebiscito del 16 de julio, porque vamos a cumplir el próximo 9 de enero 2 años que la Asamblea denunció el abandono del cargo de Nicolás Maduro, y a estas alturas no hay un sustituto. Pero entonces vemos, y perdóname que te ocupe el espacio ahora, porque yo leí ayer con mucha atención un artículo del señor Eduardo Centey, en el cual prácticamente dice, mira, vamos a perdonarnos todos, vamos a cohabitar de todas. Sí, aquí no pasó nada, aquí no pasó nada. Pero yo te voy a decir una cosa, María Corina. Miren, yo soy católica, y una de las cosas que uno aprendió es que para recibir el perdón, primero tiene que haber arrepentimiento. Y yo no veo a nadie arrepentido. Pero además, para que haya perdón tiene que haber justicia. Y lo que estamos pidiendo es justicia. Tú como
más que nadie en este momento conoce el hambre, la desesperación del pueblo venezolano, así como su entereza de seguir hacia adelante. Pero hay que ver lo que uno ve en las calles de Venezuela. Lo que ve es hambre, angustia, tristeza, desesperación. Nitu, ahora fíjate, nos queda poquito tiempo, pero yo quisiera hacerte dos preguntas. Una tiene que ver con el tiempo. O sea, ¿por qué crees tú que se destapa estas investigaciones, estos casos justo ahora? Porque son varios y ahora tú estás diciendo que vienen 9 más. Es decir, ¿por qué en este momento hay ese cambio de posición en la justicia, en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de decir, no me lo aguantan escondido y cerrado, privado, sino todo para afuera? ¿Por qué? Bueno, mira, yo lo primero que creo es que la justicia norteamericana tiene sus tiempos. No son los tiempos que uno quisiera, son los tiempos de ellos. Y cuando ellos presentan una acusación es porque tienen las pruebas en la mano. No es sospechas, no son ya indicios, son pruebas. Y estuvieron tras esas pruebas. No podemos olvidar, María Corina, casos como por ejemplo el de Leancy Salazar. Leancy Salazar viajó a España, a los Estados Unidos y dio mucha información. Entendemos que en lo mismo ha estado, y lo acaba de ratificar su abogado, el señor Andrade, el Tuerto Andrade. Son casos que y han hay venido muchos trabajando. más, muchísimos más, Nito, tú lo sabes. Claro, porque al final, más. esta es la demostración que las sanciones sí funcionan. Porque entonces vas rompiendo, vas quebrando el pilar, que es lo único que le queda al régimen, que es su sistema de mafias. Ahora mira, Nito, tenemos que hacer un corte. ¿Yo te puedo quitar 5 minutos más? 5 minuticos al regreso. Claro. Bueno, maravilloso. Tú, y además, qué honor que tú me entrevistes a mí, esto es increíble. Claro que sí, yo estoy honradísima. Pero es que yo creo que el país tiene que entender la importancia de este tema, que por cierto, no sé por qué. ¿Por qué será, Nito, que no aparece en ninguna otra parte y que los otros medios no lo están discutiendo? ¿Por qué será, Nito? Temor, silencio y complicidad. Bueno, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y como les prometí, Nitu Pérez Osuna. Nitu, nos quedan pocos minutos porque... Solo quiero decir, porque me dejaste la pregunta al aire, yo sé cómo son los tiempos. Mira, los medios de comunicación y la oposición en general, excepto honrosas excepciones, tienen un inmenso elefante gigantesco enfrente. Y resulta que lo que hacen es voltear para los lados. Los medios de comunicación no hablan de este tema que le está dando la vuelta al mundo. Es el saqueo más grande en la historia que se conozca hasta este momento. Solo en un caso. Pero prefieren voltear para los lados. Eso te habla de la complicidad, del estado de complicidad
de unos medios que fueron comprados con los dineros robados de todos los venezolanos y que sus nuevos dueños pertenecen a esta casta de bandidos y de ladrones. Por supuesto, hay excepciones. Radio Caracas Radio es una de ellas, que se ha mantenido incólume a pesar de la persecución y a pesar de las amenazas y a pesar de todo. Cerraron su casa grande, que fue la televisión, pero esta ventanita continúa. Así que lo que está sucediendo es que además van a salir nombres, y tengo que decirlo con muchísimo dolor, de colegas que fueron, vamos a decir, algunos manipulados y otros se prestaron para esta trama espantosa del saqueo de Venezuela. Todo va a salir y no hay que desesperanzarse, todo lo contrario. Están saliendo las informaciones en el mundo. La comunidad internacional va a seguir del lado de los venezolanos que hemos sufrido, que nos han amenazado, que nos han torturado y nos han asesinado. Van a seguir junto con nosotros y estoy convencida que más temprano que tarde esta pesadilla va a terminar. Pero eso sí, ojo avisor, aquí ya nadie se puede engañar, aquí todos nos conocemos, sabemos quiénes están del lado de la democracia y quiénes quieren cohabitar con este régimen tiránico que ha sumido a Venezuela en la peor crisis humanitaria de la historia del continente. Es así, Nitu. Yo creo que, como tú dices, el país está claro quién es quién. No quiero despedirme de ti sin antes transmitirte mi solidaridad. He visto los ataques los que tú has sido víctima, Marianela Salazar, tantas otras personas. Y la razón es precisamente por eso, porque no te callas. Algunos que están preocupados por esta investigación, algunos han incluso llegado a decir que ese es el efecto Gorrín para callar las voces de los indoblegables y creen que con eso además van a poder mezclar a todo el mundo. Una de las cosas más terribles es la relatividad moral que pretenden imponer. A todos igual, ¿sabes? Todo es lo mismo. No, señor. No, señor, aquí hay una línea muy clara, muy nítida en lo que es honesto y lo que es deshonesto. Y aquí hay venezolanos en todos los sectores del país que nos hemos mantenido firmes y aferrados a nuestros valores, aunque ello haya implicado quedarnos solos, ser perseguidos, ser amenazados o golpeados, como ha sido también tu caso. Así que mi respeto, Nitu, mi cariño y la admiración de toda Venezuela. Y muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros hoy. Y como tú dices, muy pendientes. Pero yo te quiero decir algo. Primero quiero decirte que a mí no me ha pasado nada al lado de lo que le ha pasado al pueblo de Venezuela. A ti no te ha pasado nada al lado de lo que le ha pasado al pueblo de Venezuela. Sé que eres una luchadora incansable y por eso yo me honro en acompañarte. Quiero decirte que me sentí sumamente molesta con los últimos ataques verbales que te hicieron. Quiero comentarle en estos segundos a los oyentes que hay una mujer a la que yo admiro porque de ella saliste tú, y es Corina Parisca de Machado. No se merecía los insultos, porque al insultarte a ti la insultan a ella. Es una familia hermosa, de principios y de valores sólidos, y yo quiero a través de este espacio mandarle un abrazo a tu mamá, a tu papá, a tus hermanas, y bueno, tú sabes que yo te quiero mucho, te respeto mucho, te admiro mucho, y que hay que seguir adelante, y que vamos a lograr el sueño de la democracia en Venezuela. Así es, Nitu, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo de mi familia, yo también te quiero mucho. Gracias, cuídate mucho, Nitu. Amigos, tú también. Amigos, era esta gran periodista Nitu Pérez Osuna. Nos robamos unos minutos de esta parte de la entrevista con la cual quiero hablar con otra persona, que es esos venezolanos que uno siempre consulta, escucha, pregunta, que sabe de todo, pero sobre todo que tiene una visión clarísima de lo que funciona y de lo que no funciona en Venezuela. Él es colega mío, ingeniero industrial, pero es editor de La Patilla, David Morán. Pero si hay un tema que yo insisto que alguien conoce en Venezuela, y ese es David, es del tema de petróleo y lo que ha ocurrido en términos de economía política en nuestro país,
y que además lo ha advertido desde hace muchos años. Está pasando lo que él advirtió que iba a pasar. Pero yo, además de tocar algunos de los temas cruciales que están sobre el tapete esta semana, y podemos irlos mencionando, ayer se anunció que el régimen, había negado a Total venderle una parte de una sociedad que tiene con la otra petrolera British Petroleum, BP, y todo lo que tiene que ser con lo que ha ocurrido con los derrames crecientes, etcétera, con la venida de Igor Sechin a la cabeza de Rosneft a nuestro país en los últimos días, y de lo que eso significa y de lo que va a pasar. Así que, bueno, es un placer saludarte, David. Gracias por estar unos minutos con nosotros hoy. Hola, María Corina, saludos a los oyentes. Qué difícil es seguir estos temas porque se suceden una cosa tras de otra. Danos una cápsula que mezcle estos tres eventos que acabo de mencionar y lo que es la caída libre de la producción de PDVSA y qué significa esto para la vida de los venezolanos en los próximos días. Bueno, empiezo por lo último, María Corina. PDVSA es una empresa muerta y además con ella se acabó el modelo que durante muchos años tuvo Venezuela de empresas mixtas. Ya no es posible. Arruinaron a PDVSA, o sea, mataron a la ley. Es absolutamente irrecuperable porque perdió dos cosas. Capacidad financiera y además perdió su gerencia. Los trabajadores que quedan son muy poco diestros. Todos están locos por irse. Esta es la empresa que paga el peor salario de empresa petrolera en el mundo. Un trabajador de una empresa estatal nigeriana gana al menos unas 3.000 veces más que un trabajador acá. Y con esos salarios que paga el gobierno y que no va a poder mejorar nunca este gobierno, esa empresa no tiene ningún sentido. Nadie va a operar en unas condiciones tan riesgosas como eso. Y bueno, lo que estamos viendo estos eventos son los estertores, gente que ya se comienza a dar, y quisiera comenzar por la visita de Igor Sechin, porque además fue una visita que se pretendió hacer en absoluto hermetismo, y según cuentan las fuentes que tiene Reuters, la agencia Reuters, Sechin vino a reclamar, y con razón, porque apenas le están cumpliendo cercanamente un 40% de lo que Maduro personalmente con Putin se comprometió a entregar como repago a la deuda que tiene Venezuela. Y entre otras cosas le reclamaba que le estaba pagando un porcentaje mayor a China de lo que le estaba pagando a Rusia, ¿no? Pero también está Maduro en deuda con China porque está entregando apenas el 60% de lo que él personalmente, después del jalón de oreja que lo hizo correr y presentarse allá ante el emperador amarillo, Xi Jinping, también le está incumpliendo. Es decir, ya Maduro no le cree a nadie. Él se ha comprometido desde hace 3 años, promete y no puede. Y tanto los rusos como los chinos que operan acá y que uno puede conversar con los ejecutivos de esas empresas acá, opinan que Manuel Quevedo y su combo es un verdadero desastre, que no tienen impresentables, no tienen la menor idea del negocio. Entonces les incomoda hablar además de corruptos, con estos brujos que pretenden. Ahora fíjate, en ese sentido tú lo que estás viendo es que esta caída que se ha ido haciendo cada vez más pronunciada en la producción de crudos y obviamente en la operación de las refinerías, que hoy están funcionando a ¿qué? Un 17%, David. A un 17% y con tendencia a la baja, porque PDVSA no va a alimentar las refinerías para hacer productos que se vendan en el mercado interno a precios ridículos. Entonces simplemente destina cada vez mayor crudo para exportación, materia prima, sin ni siquiera pasarla por las refinerías locales. Entonces nuestras refinerías están en un estado crítico. Que fueron unas tacitas de plata, porque hay que recordarlo. O sea, llegamos a tener el complejo refinador más grande del planeta. El complejo refinador para Guanamo, Cardón. Y con mayor intensidad de conversión. Y con unos indicadores de seguridad, o sea, que eran estándares mundial. Sí, como no, por eso Venezuela inclusive tenía el pago de las primas de seguros petroleros que pagaba Venezuela, muy baja. Era de las más bajas del mundo porque tenía unos índices de accidentes muy pero muy bajos. Ahora David, perdón, dime tú. No, que quería destacar que estas refinerías eran tan modernas en su momento que eran las que tenían mayor intensidad de conversión de productos de petróleo a productos. Eran unas verdaderas
joyas tecnológicas. Ahora mira, David, con este escenario que tú estás planteando, cae la producción, se reduce el número de taladros, o sea, no están explorando. La gente, los trabajadores se van porque se están muriendo de hambre o porque además quieren salvar su vida, porque saben el riesgo que significa trabajar en alguna de estas plataformas. Una empresa que está totalmente investigada porque convirtieron a PDVSA además en un instrumento de la corrupción. O sea, ¿qué panorama hay? ¿Qué impacto? ¿Qué va a significar esto para los venezolanos en el cortísimo plazo, en las próximas semanas, en términos de suministro de gasolina y de ingresos reales netos para el país? Miseria. Yo desde hace ya un año vengo manteniendo que Venezuela va en camino a Irán. Es lo más parecido a lo que está pasando en el planeta, esa desgracia que tiene Irán, que es esa teocracia, y con un pueblo que los detesta y no los soporta. Bueno, eso va a suceder igual en Venezuela. Ahora, con relación al... Irán raciona la cantidad eso de iba. litros. ¿Tú ves racionamientos de gasolina mayores en los próximos? Sin lugar a dudas. O sea, sin lugar a dudas. Es impresionante lo que hoy se ve. Yo te voy a decir, yo acabo de estar la semana antepasada, que estuve en Maracaibo, las colas en Maracaibo y en Barquisimeto por gasolina, que eso era antes, uno lo veía, ¿sabes?, en la frontera, etcétera, pero en Barquisimeto y ahora en Guárico, es una cosa impresionante. Sí, pero también es impresionante, María Corina, que hayan comprado unos 35,000 lectores ópticos para leer las tarjetitas esas, para comenzar el sistema de racionamiento, y que haya fracasado y que ni siquiera son capaces de operarlo. Que son unos animales. De rendir cuentas, porque falló Internet. La tasa de falla que tenían los aparaticos eso con Internet, para que la gente lo entienda muy claro, de 100 intentos que hacían de pasar el aparato, solamente 10 tenían una conexión válida con lo que ellos llaman la base de datos, el sistema Patria. Mira, es decir, un fracaso absoluto, pero van a buscar hacer un racionamiento masivo. No lo han encontrado todavía, pero es que no tienen salida. No tienen salida. A eso iba, David. Párate ahí. No tienen salida. Colapsa PDVSA, colapsan los servicios, colapsa el sistema de finanzas públicas, o sea, no hay reserva, colapsa todo, y ahora resulta que colapsa el sistema de mafias, David. Mientras estamos hablando tú y yo, se está discutiendo allá en la Asamblea Nacional un acuerdo que presentó la fracción 16 de julio con relación al caso Gorrín Andrade. ¿Cómo ves tú estos procesos retroalimentándose y cómo pone la posibilidad de un quiebre del Estado criminal? Antes de eso, yo quiero destacarle otra cosa a tu oyente, María Corina. Es que la crisis petrolera arrastra la crisis eléctrica, van una de la mano de la otra. En Venezuela tiene un conglomerado enorme de producción de energía hidroeléctrica, pero a partir de ahí todo se hace con productos petroleros. Acá en la producción petrolera, y eso que estamos, la economía venezolana es 1/3 de lo que era hace 10 años, hace 20 años. Es muy chiquitica, es una economía del tamaño está en los 100.000 millones, y a pesar de eso, de que tenemos una economía de unos 100.000 millones de dólares de PIB por año, que es de la más chiquita del planeta. De América Latina, qué vergüenza. Del planeta. Qué vergüenza. Qué dolor. No tenemos capacidad de entregarle más de 12.000 megavatios a eso, y sigue bajando. Sí. Entonces es trágico, porque con una economía enana, chiquitica, también vienen los racionamientos eléctricos. Entonces, bueno, por cierto, queríamos decir, con el PIB más bajo de América Latina, $1,000 mucho más bajo, no, y es uno de los más bajos del mundo, 100.000 millones. Para un país de 31, 32 millones de habitantes, o de 28, lo que sea, $1,100. Es pobreza. Es pobreza. Punto final en ese aspecto. Ahora, eso es lo que es el socialismo. El socialismo es pobreza, es miseria y es destrucción. Ellos tratarán de estabilizar, están tratando de estabilizar las importaciones de productos y bienes terminados, y servicios en Venezuela hoy. Está alrededor de 800 a 1.000 millones mensuales. Ellos van a tratar de estabilizarlo en eso, y lo plantea como un gran logro. Lo que pasa es que eso es muy bajo, y la gente le va a costar mucho acostumbrarse a ese nivel de oferta, lo que hay. ¿Qué lleva a un quiebre? Bueno, que la gente decide no soportar más esto. En todos los episodios hiperinflacionarios como el que vive Venezuela, en la mayoría de los casos los gobiernos han terminado tempranamente, o sea, no concluyen su mandato,
porque precisamente la gente se hastía. Claro, pero esos son en su mayoría gobiernos democráticos, David. Aquí estamos enfrentando ni siquiera una dictadura, es un sistema criminal. Sí, pero son dos caras de una moneda. El sistema criminal también va a tener bastante más interesados en que este sistema criminal se termine. Pero a eso iba. Entonces esa es la vinculación con el colapso de la mafia y el sistema de mafia que se está develando con todos estos juicios y estas acusaciones que finalmente se han hecho públicas y que no se van a parar allí. No se paran, están pendientes varios casos. Narcotráfico y terrorismo, la comunidad internacional no lo va a pasar. No lo pasan, es una amenaza abierta, pero también hay amenazas a los propios sistemas internos. Entonces tú tienes el caso de PDVSA, que se están dos casos de esos enormes que se ventilaron allá y Yaramendi, en Houston, y otro en Houston que es el de Rincón y Ciega. Son dos casos millonarios en dólares, y eso es muy grave para un país porque ese dinero fue allá a corromper las estructuras de ese propio país. Y van muchos de esos, María Corina. El oro es un problema muy, muy grave, no solamente porque Venezuela quizás esté haciendo hoy el mayor ecocidio que hay en país alguno en el planeta, sino que ese oro se comienza a entender que es manejado de manera absolutamente ilegal. Yo creo que te oí a ti alguna vez hablar de los lingotes de sangre, y yo concuerdo con eso. Entonces los países que estaban mercadeando con ese oro comienzan a pedir que les den evidencias de prácticas buenas, que los trabajadores que están en las minas, exacto, que los trabajadores trabajan en condiciones, que el ambiente tiene, que hay rendición de cuentas, que hay una contabilidad, etcétera, y que ese oro no va por los mercados negros, porque un oro en los mercados negros es un producto exquisito para los lavadores de dinero sucio. Ay, David, se nos acabó el tiempo. La verdad es que tengo tanto más que hablar contigo, porque yo creo que, o sea, tú has sido visionario, tú has advertido de lo que iba a ocurrir, la inviabilidad de este sistema, no solamente desde la perspectiva económica, porque el comunismo es esto y el socialismo es esto, pobreza y miseria, y la destrucción de la capacidad. Y saqueo, María Corina. Exacto. Y además es la destrucción del espíritu emprendedor, de los incentivos, igual a todo el mundo por debajo. Pero además la corrupción más fenomenal, como tú bien decías, de la historia de la humanidad, junto esto colapsa. Y esto es un proceso que empezó y que no va a parar. Entonces yo creo que dentro de este panorama tan triste, trágico, porque como tú bien dices, acabaron PDVSA para siempre, nos toca reinventarnos como venezolanos y asumir que estas mafias las vamos a sacar. O sea, ya esta presión es indetenible de adentro y de afuera. Yo lo veo, María Corina, como una gran oportunidad de a partir de un cambio poder hacer de Venezuela un país de primer mundo. Quizás el país más moderno y el país más vigoroso y más próspero de toda América, y quizás que esté entre los 10 o 15 primeros países del planeta por calidad de vida. Más justo, más transparente, más íntegro, porque si algo hemos aprendido los venezolanos es que ética y política tienen que ir de la mano, tienen que ir unidos. Esto que estamos viviendo es una porquería, una desgracia, pero finalmente se está destapando y habrá justicia. Ay, David, 1.000.000 de gracias. Tenemos que irnos ya a una pausa, pero muchísimas gracias. Volvemos a hablar muy pronto, ¿sí? Muchas gracias, María Corina. Y saludos a los oyentes. Cuídate mucho. Un abrazo. Era David Morán, editor de La Patilla, amigos. Ya regresamos en los últimos minutos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Buenos amigos, ya llegamos a la última parte del programa. Yo con este pestón resistí. Estoy encantada de haber podido compartir estos minutos, a pesar de la cadena, pero ya lo escucharán el programa en otra oportunidad. Y sí quiero aprovechar para hacer un reconocimiento y una invitación. El reconocimiento, no tengo palabras para transmitirles lo que vivimos en Guárico la semana pasada. En Valle de la Pascua, Chaguarama, en Calabozo y en Camaguán. Ustedes no se imaginan el orgullo que yo siento cuando llego a estos pueblos y veo jóvenes hablando de emprendimiento, de mercados abiertos, de competitividad, de cómo hay que respetar la propiedad privada, de cómo sueñan con convertir su pequeña casavera, la casavera La Bendición, en una gran empresa que pueda dar empleo, que pueda exportar y llevar el casabe a los venezolanos alrededor del mundo. Venezolanos que a pesar de la adversidad nunca se han rendido, que aman su tierra. Cantamos, lloramos, compartimos, recitamos poesía. La verdad es que Venezuela es única y cada uno de estos contactos para mí es la energía y la savia para seguir con la convicción de que aquí hay fuerza, la que se necesita para provocar la ruptura indispensable de las mafias y la tiranía. Y por eso este viernes vamos a estar a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar de San Antonio de los Altos. Mi querido San Antonio, yo me considero sanantoñera, así que quiero invitarlos a todos. Ya me dijeron que invitar a la gente de Carrizal, de Guaycaipuro, todos, y los de Caracas que quieran subir también. No se pierdan esta oportunidad, los invitamos a encontrarnos. Son estos momentos donde ratificamos nuestro compromiso como ciudadanos de dar la lucha que hay que darla hasta el final. Aquí estamos resteados. Aquí nadie va a aceptar más trampas, medias tintas ni engaños por la calle del medio. No aceptamos más engaños de falsos diálogos ni farsas electorales. Sabemos que es con fuerza de la gente, fuerza de las instituciones y todo lo que hemos hablado hoy de estas fuerzas internacionales que están dirigidas a un solo punto, que es el quiebre del Estado criminal de la tiranía, y lo vamos a lograr. Dios los bendiga y hasta el próximo martes aquí contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.